Muy buenas, el día de hoy en mi proyecto de investigación, les hablaré sobre los mayores antecedentes tecnológicos registrados en la historia de la evolución de la humanidad de manera cronológica. Pero para empezar, hagámonos la pequeña pregunta. ¿Qué es la tecnología? A la mayoría de personas en la actualidad, lo primero que se les viene a la mente con la palabra tecnología son todos aquellos electrónicos que usamos con frecuencia como nuestros celulares, computadoras, laptops, televisiones, relojes, audífonos, etc. No obstante, la tecnología como concepto comprende y va mucho más allá de eso. En síntesis y en resumen, la tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. La tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. Es innegable admitir el hecho de que la tecnología ha sufrido incontables cambios a lo largo de su historia y muchos de estos cambios resultaron ser de gran importancia y sin precedent para el avance tecnológico de la humanidad, además de ser de suma relevancia por haber sido la base de grandes inventos que al día de hoy son tan importantes en nuestra civilización. Es por ello que hoy les explicaré a detalle el origen y creación de dichos inventos que tuvieron tanto impacto y repercusión en nuestro desarrollo. Empecemos. El fuego. Hacer y controlar el fuego supuso un antes y después para el desarrollo del ser humano. Gracias al fuego el hombre pudo calentarse, generar luz, cocinar, fabricar pequeños utensilios e incluso defenderse de ataques. Según las investigaciones arqueológicas, fue la especie Homo erectus quien descubrió el fuego, es decir, el fuego se descubrió hace 1,6 millones de años. Por aquel entonces, nuestros antepasados los utilizaban como armas de fuego, una herramienta que ayudaba a la supervivencia. La rueda. Data del año 3500 a.C. En Mesopotamia. Facilitó el transporte y la movilidad de manera global y cotidiana. Pero también produjo desarrollos importantes en el terreno de la industrialización. Es uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad y también fundamental para la posterior revolución industrial, ya que es imprescindible para la maquinaria. El arado. Apareció de manera más o menos coetánea a la rueda y también en Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo del campo para abrir huecos y mover la tierra. Sin duda uno de los inventos más importantes de la historia, ya que permitió la evolución de la agricultura. Arar aumenta la porosidad de la tierra y, por tanto, que crezcan las plantas. La pólvora. Fue creada en el siglo X y tuvo un primer uso bélico, lo cual cambió la forma de combatir las guerras. Después, se aplicó a trabajos como la minería, para la cual fue esencial. La bombilla. Thomas Edison y Joseph Swan, dos inventores famosos provenientes de Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, patentaron en 1879 y 1880 la primera bombilla. Su comercialización supuso un antes y después para la sociedad. Con la aparición de la bombilla eléctrica, las horas de actividad humana se han extendido cuantitativamente. La eficiencia energética es un paso para construir un planeta más sostenible. Por ello, es importante seguir algunos de estos consejos para ahorrar energía. Máquina de vapor. Lo que se convertiría en uno de los inventos más importantes de la historia, hizo su aparición en el año 1698. Fue esencial para el desarrollo de la revolución industrial en las fábricas para el movimiento de las máquinas, permitiendo una producción mucho más rápida. En el año 1769, James Watt patentó la máquina de vapor como tal, aunque previamente ya se habían hecho algunos desarrollos. James Watt ideó un sistema que permitía aprovechar el calor para hacer evaporar más agua, lo que supuso una máquina de vapor mucho más económica y eficiente. Esto fue lo que permitió llevar la máquina de vapor al mundo del transporte.
La imprenta. Con ella, la cultura y la información se popularizó y llegó a todo el mundo. La inventó Johannes Gutenberg en 1400 y 100 años después funcionaban en toda Europa de manera masiva. Gutenberg se convertiría así en uno de los inventores más famosos e influyentes de la historia de la humanidad. Y es que la imprenta ha tenido un impacto indiscutible sobre la difusión de la información y, por ende, de la democratización de la educación. El avión. En 1903, los hermanos Wright cumplieron uno de los sueños del ser humano: volar. Pero más allá de conseguir una quimera, lograron crear una forma de transporte más rápida capaz de unir distancias que, ese momento, eran demasiado lejanas. Desde entonces, la industria aeronáutica se ha ido desarrollando con rapidez. Sus usos pasan del transporte de personas y mercancías a otros fines como el bélico. Hoy en día, se considera que el avión es no solo uno de los inventos tecnológicos más importantes de la historia, sino también la creación más influyente en el campo de la movilidad y el transporte después de la rueda. Los antibióticos. Es uno de los inventos científicos más relevantes de la historia. Fueron descubiertos en 1877 por Louis Pasteur y Robert Koch. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, un compuesto químico con propiedades antibióticas. Gracias a su existencia han sido innumerables vidas las que han sido salvadas. De hecho, con su aparición, enfermedades que hasta entonces eran consideradas mortales dejaron de serlo. Hoy en día, tenemos que vigilar el desecho de los medicamentos, porque pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente. El telégrafo. Hasta su aparición, la información se movía tan lenta o rápida como lo hiciera la persona que la transmitiera mediante un viaje, ya fuese largo o corto. Con el telégrafo todo se volvió mucho más rápido para que la información se moviese. Dicho esto, aunque hoy el telégrafo ha caído en desuso y es objeto de museo, siempre será recordado como uno de los inventos tecnológicos más importantes de la época. El ordenador. Charles Babbage sentó las bases para la computación a comienzos del siglo XIX. Y en 1936 fue Alan Turing quien formalizó los conceptos de algoritmo y creó la famosa máquina de Turing. Ambos fueron esenciales para la creación del ordenador moderno, que nació en 1938 de manos del alemán Konrad Zuse. El teléfono. La posibilidad de comunicarse a distancia cambió las relaciones personales, sociales, comerciales y de todo ámbito de los seres humanos. Fue concebido por uno de los grandes inventores famosos, Alexander Graham Bell. Y la primera conversación se produjo el 10 de marzo de 1876. Internet. Nace en los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos, cuando se crea una red exclusivamente militar para, en caso de ataque soviético, tener acceso a información desde cualquier lugar del país. Ya en los años 80, Tim Berners-Lee y científicos de la MIT crean el HTTP y, después, el World Wide Web. Esta acaba convirtiéndose en la infraestructura esencial de la era digital. Y bien, todos estos inventos supusieron un cambio en el paradigma de la sociedad tanto a nivel social como económico. Por ejemplo, gracias a la máquina de vapor, la sociedad pasó de ser economía fundamentalmente basada en la agricultura y el comercio, a una economía de esencialmente urbana, industrializada y basada en el uso de máquinas. Por otro lado, el teléfono nos permitió comunicarnos sin importar la distancia. Pero, sin duda, muchos consideran Internet como el invento más importante de la historia que ha permitido conectar al planeta. Sin embargo, la historia sigue escribiéndose y, en pleno siglo XXI, siguen apareciendo invenciones que están cambiando nuestra vida y la forma de entenderla. Esto ha sido todo de mi parte, les agradezco mucho a aquellas personas que le han prestado atención y se han quedado hasta el final de este vídeo. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.